Vostre cor volgué furtar dels jueus lo atreviment i miraculosament no el pogué mai tocar, restant vos ab succés tal de tots verge respetada, puix de no sou advocada de lliurar-nos de tot mal. Queridos hermanos, una tarde más nos hemos reunido en torno a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, y de nuevo, cumpliendo la tradición, no solo participamos de la Eucaristía, memorial de la pasión y muerte del Señor, sino también nos acercamos a honrar a nuestra Madre con las salves y los gozos, pero también con ese gesto sencillo pero a la vez profundo de adoración ante su imagen yacente. Y en este quinto día de las salves, hoy os invito a que, acompañados de los gozos de la Mare de Déu, contemplemos ese momento del día de la festa, como es la conocida como Judiada, la entrada de los judíos encabezados por el rabino para impedir el entierro de la Virgen María. Vuestro cuerpo quiso hurtar el atrevimiento de los judíos y milagrosamente no lo pudo tocar jamás, quedando vos con tal suceso de todos virgen respetada, pues sois nuestra abogada, libradnos de todo mal. La escena es muy conocida, pero no por ello no resulta muy gráfica. Cuando, escuchando el canto del Inéxito Israel-Egipto propio de la liturgia exequial, aparecen por el andador los judíos encabezados por el rabino, al darse cuenta de que son los apóstoles los que cantan en el inicio de las exequias de la Virgen, intentan robar el cuerpo de María para impedir su sepelio. El canto de la Judiada dice: «Aquesta gran novetat mos procura deshonor, anem tots a pas cuitat, no comportem tal error». Es este momento el que me gustaría hoy reflexionar, ese deseo de robar o de hacer desaparecer el cuerpo de la Virgen María. Y es que también hoy hay gente que también quieren hacer desaparecer la presencia de la Mare de Déu, de Jesucristo y de la Iglesia de nuestras vidas, de los espacios públicos, incluso también de la educación. Y si en el misterio los judíos dicen que esta gran novedad nos procura deshonor, también hoy podríamos decir que molesta, por desgracia, a un sector de la sociedad la presencia de la Virgen María. Sí, estemos atentos porque hoy hay muchos intereses para hacer desaparecer la fe de nuestros pueblos. Hoy molesta la presencia de Dios y de la Virgen. Hoy los valores que encarna Santa María, los valores del humanismo cristiano, quieren ser sustituidos por otros que se han impuesto desde las esferas de poder y que nosotros tan solo podemos hacer que aceptarlos en nuestra vida, so peligro de ser señalados, estigmatizados o marcados como bichos raros. Pero a diferencia de la entrada de los judíos en la basílica la tarde del 15 de agosto, una entrada que es abrupta, con violencia, con furor, intentando arrebatar el cuerpo de la Virgen María, la entrada de estas nuevas corrientes ideológicas en nuestra sociedad, con el ánimo de arrebatarnos nuestra fe y devoción, se realiza de una manera más suave, más sibilina, diría yo. Y el procedimiento es muy sencillo. Primero, cambiamos el nombre de las cosas. Así vemos como ya no se dice aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. Suena mejor que aborto, que es más fuerte, ¿no? Ya no llamamos padres o madre, sino que le llamamos progenitor, A o B, en función de quién quiere ser primero. Ya no hablamos, por ejemplo, de las fiestas de Navidad o de Pascua,
sino que hablamos de las vacaciones o de las fiestas de invierno o de primavera. Se van descristianizando las cosas poco a poco, secularizándolas. Hay otra manera también de cambiar las cosas, que es desde su definición. Si abrimos el horizonte de la interpretación de las palabras y de los conceptos, podremos abarcar muchas más realidades, haciendo un todo que al final se confunde con el concepto. Así, la idea de familia ha cambiado sustancialmente, o la misma realidad del matrimonio. En el fondo, lo que vemos es que de una manera u otra se van desvirtuando y sustituyendo los valores cristianos que han configurado y continúan configurando nuestra sociedad, y se sustituyen por otras contrarias. Ahí es donde surge inconscientemente ese alejamiento de Dios y también de la Virgen María y de todo lo que sea o huela a cristianismo o más si cabe catolicismo. Significa dejarnos robar nuestra fe en Jesucristo, robar nuestra devoción a la Virgen María, dejarnos robar los valores cristianos. También nosotros, inconscientemente, tal vez con nuestra indiferencia ante estas situaciones, también consentimos que nos roben a la Virgen María, pues ella aquí, en Elche, es el paradigma de lo que es la fe cristiana. Por eso hoy os invito a que no os arrebaten, a que no nos arrebaten a la Mare de Déu, con todo lo que ello implica. ¿Cuándo dejamos que nos roben a nuestra patrona? Pues cuando consentimos y dejamos que los símbolos cristianos que existen en nuestras plazas y calles desaparezcan. Cuando aceptamos que nuestra cultura cristiana, que forma parte de nuestro acervo cultural, sea sustituida por otra ajena a la nuestra. Si vemos el ejemplo de Halloween, de Papá Noel, de tantas otras cosas, cuando nos sentimos avergonzados de exteriorizar nuestra fe, o también cuando vemos las trabas de los poderes públicos para que nuestros hijos y nietos reciban una enseñanza en valores cristianos. Algo de culpa, a lo mejor sin ni siquiera saberlo, tenemos por nuestra indiferencia, por nuestra pasividad. Decía el Papa Pío XII, el Papa que declaró el dogma de la Asunción de la Virgen, pero también el Papa que elevó esta iglesia al rango de basílica, decía en tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Dice, no tengo miedo a la acción de los malos, sino al cansancio de los buenos. A veces los cristianos parecemos cansados, como si hubiéramos tirado la toalla, como si hubiéramos entregado las armas. Parece como si aceptáramos que nos releguen a una especie de reserva, como la de los indios en Norteamérica, donde podamos medio vivir nuestra fe, pero sin molestar a los demás. Eso que dicen que la religión en casa y en la sacristía, esa no debe ser la actitud del cristiano. Hoy os invito a que no nos cansemos de defender lo nuestro, de defender a María, la Mare de Déu, y todo lo que ella significa y conlleva, también aquí, en Elche. Como hacen los apóstoles la tarde del 15 de agosto en la representación del Misteri, cuando intentan que los judíos no roben el cuerpo de María. Ese es el camino, no desfallecer, no cansarse, sin violencia, pero con determinación, sin miedo al qué dirán. Ya lo decía San Juan Pablo II, buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid a Cristo, no tengáis miedo de seguirlo a Él, no tengamos miedo de seguir a Cristo y de defender lo nuestro, de defender a Santa María, la Mare de Déu. Decía San Juan de la Cruz, quien anda en amor ni cansa ni se cansa, pues andemos en el amor a María, como nos enseña nuestra fe, nuestras tradiciones, así no nos cansaremos,
Seremos testigos en medio de este mundo secularizado de que otra manera de vivir desde los valores cristianos, desde el ejemplo y modelo de María, es posible, pero también bueno para la sociedad actual. Pero para que eso suceda, primero tenemos que cambiar nuestro corazón, nuestras actitudes, cambiar nuestro corazón de piedra frío e insensible por un corazón de carne, justo, veraz, que sepa amar como el Señor nos amó. Primero tenemos que llenarnos de Dios como hizo María y como hicieron los apóstoles al empezar a defender lo nuestro desde nuestra propia persona, desde nuestra propia familia. Debemos abandonar esa especie de escepticismo y negatividad que parece que esté presente en toda la acción religiosa que uno pretenda hacer. Escuchamos siempre, es que no vale la pena, es que no viene nadie, es que siempre somos los mismos, es que esto cada vez está peor. Empecemos a cambiar nuestra percepción. Nuestra causa es la de Dios. Él nos ayuda a triunfar. Y empecemos a sembrar ese amor a María en nuestras propias casas. Inculquemos la devoción a la Mare de Déu, pero no solo como un elemento cultural de nuestras tradiciones, sino porque ella es para nosotros modelo y ejemplo de vida. Ella es, como os decía antes, el paradigma de los valores cristianos aquí en la ciudad de Elche. Recordemos que somos eslabones de esa larga cadena centenaria, milenaria diría yo, de transmisión de la fe y de la devoción. Empecemos a hablarles de María a nuestros hijos y a nuestros nietos. Expliquémosle qué significa que la Mare de Déu es patrona de la ciudad de Elche. ¿Qué significa eso de que intercede por nosotros desde el cielo como madre? Mostrémosle a nuestros descendientes que los valores que irradia la Virgen María son valores válidos y actuales en el mundo de hoy. Frente al relativismo actual, mostrémosles que hay verdades absolutas, como es Cristo, que es camino, verdad y vida. Frente al materialismo, también inculcarles valores espirituales que trasciendan el simple hecho de poseer. Frente al individualismo atroz, propongamos una sociedad fraterna, fundada en el amor a Dios y al prójimo, como hizo María a lo largo de su vida. Así es como conseguiremos que no nos roben a la Mare de Déu, conseguiremos defenderla como hicieron los apóstoles, y de nuevo, a buen seguro, se producirá el milagro, igual que en el misterio, de que reconozcan que Jesucristo, el Hijo de María, es el Mesías, el Salvador, el Señor de nuestras vidas, aquel que da la felicidad y la salvación, aquel que da la plenitud, que da sentido a la vida del hombre, y que por María alcanzamos de Dios todas las gracias del cielo. Como los judíos, ante la presencia de María también, digamos hoy nosotros, nosaltres tots creem que és la Mare del Fill de Déu, pategeu-nos tots en breu, que en tal fe viurem volem. Vivamos en la fe en Jesucristo, el Hijo de María, el Salvador. Vivamos en la devoción a la Mare de Déu de la Asunción y digamos desde lo más hondo de nuestro corazón, como nos enseñaron nuestros mayores en los gozos: a vos en nostres tristors venim verge amb molta fe, puix vos sou tot nostre bé e Mare de pecadors, oh princesa celestial, Mare nostra venerada, puix de nos sou advogada, deslliurar-nos de tot mal. Que així sea.